Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este martes 20 de mayo y que igual quieren saber. Por ejemplo, el consejero de Sanidad ha presentado en Burgos la nueva estrategia de atención al paciente crónico 2024-2030. Revisa la anterior de 2013 para responder a uno de los mayores retos de salud pública del siglo XXI. Casi 7 de cada 10 habitantes tienen alguna enfermedad crónica. El nuevo plan se fijará más en los jóvenes, los menos graves y la innovación en la asistencia. Que por supuesto nos permita tratar a los pacientes crónicos con más humanidad, con más proximidad y ofreciéndoles todo aquello que necesitan en el lugar más idóneo del sistema sanitario donde lo requieran. El proyecto Expande Burgos sigue enfrentando a equipo de gobierno y oposición. El Partido Socialista defiende que hay que modificar el plan general para poder llevarlo a cabo, pero creen que la calle Condestable se va a convertir casi en una glorieta cuando el plan general contempla que sea peatonal. Los socialistas insisten en que los vecinos del entorno tienen derecho a que haya periodo de alegaciones, aunque dicen que el equipo de gobierno se niega a la modificación porque podría tumbarles Expande. En el Partido Popular acusan al PSOE de querer boicotear este proyecto. Claro, ¿cuál es el problema que prevé el alcaldesa, el señor Manso? Porque una modificación de plan general se vota en el Pleno. Y como están promoviendo esto en minoría, pues a lo mejor van al Pleno y lo pierden y se terminó el túnel de la calle Santander. Hombre, en la política de poner palos en la rueda, pues es lógico que se quiera decir que hay que modificar eso y que vendrán las penas del infierno detrás. Y todo preparado para que el jueves 29 de mayo arranque en Burgos una nueva edición de la Feria del Libro. Traerá a la ciudad autores como Fernando Aramburu, Rosa Montero o Care Santos. La cita, organizada por la Asociación Provincial de Libreros, se ha presentado esta mañana. La Plaza Mayor y el Espolón volverán a ser sus grandes escenarios. Y hoy analizan la actualidad para todos ustedes. Elías Gutiérrez, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. A su lado Jesús Mozas, ¿cómo estamos, Jesús? Buenas noches, muy bien, estupendamente. Bueno, vamos con lo que es la polémica de la semana. Israel sí o no en Eurovisión y eventos deportivos. Pedro Sánchez ha hecho de ello todo un asunto de Estado. Pide que se vete a Israel mientras España mantiene relaciones comerciales con ellos. Esto que está ocurriendo es un tanto extraño por ser suave, ¿no? No sé si es que conviene más hablar de esto que de otras cosas que veníamos comentando semanas atrás y que no interesan tanto que se siga comentando. Bueno, no es más o no se trata más, por lo menos en mi opinión, que de la utilización de Televisión Española al servicio del presidente, pues para tapar todos los escándalos que existen actualmente en torno a él, a su familia, al gobierno y demás. Yo creo que es una utilización que da asco, donde no han importado los grandes perjudicados, que ha sido Melody, y donde los españoles dieron a Televisión Española y al gobierno una lección votando a Israel con los 12 puntos. Estos son cortinas de humo. Todo tiene que estar al servicio del gobierno y la verdad es que es algo burdo porque bueno, pues, cada día que nos despertamos y entramos en los distintos medios de comunicación nos enteramos de nuevos escándalos, más datos sobre la corrupción que está institucionalizada dentro del gobierno. Jesús. Sí, brevemente decir que efectivamente esta guerra mediática, que no viene a cuento, estoy de acuerdo que es una cortina de humo y desde luego que es para contentar a sus socios de gobierno, que son radicales y que están con Hamás, y este discurso también se hace para contentar a estos grupos de partidos minoritarios. Por lo demás, efectivamente, es una salida de patabanco que tuvo el reproche de la sociedad española, efectivamente, con la votación a favor de Israel en las votaciones telemáticas. Eso es. Bien, pues permitidme un instante porque mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en la Sala Polisón del Teatro Principal tendrá lugar la presentación en Burgos de la Fundación NEOS. Vamos a conocer algo más de esta fundación creada hace casi 4 años, 3 años y pico, y que está presidida por el exministro del Partido Popular y europarlamentario, entre otras muchas cosas, Jaime Mayor Oreja, a quien saludamos vía telemática. Jaime, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por la posibilidad de intervenir en su programa.
Solo faltaría. Una duda que tengo. ¿Qué pasó hace 3 años y pico para decidirse a crear esta fundación? Es decir, ¿cuál fue ese punto de inflexión? Como, tengo que actuar, tenemos que hacer algo. Bueno, con anterioridad, cuando estaba ya en el Parlamento Europeo, nosotros pusimos en marcha una federación de defensa de la vida que recogimos 2 millones de firmas, pero me di cuenta ya en el Parlamento Europeo, después de una experiencia larga en la política española y en el País Vasco, que la crisis no es una crisis política o económica, es una crisis de fundamentos. Es una crisis que fundamentalmente hace que hoy vivamos un desorden especial, es decir, una Europa hacia la irrelevancia, Estados Unidos también con su desorden, y España en un proyecto de ruptura que ha cambiado la reforma que nos había caracterizado en la transición y años después por un proyecto de ruptura desde el año 2004. Y entonces, fundamentalmente, NEOS nace para esencialmente decir que el primer rearme que necesitamos es un rearme moral, es un rearme de fundamentos, porque de otra manera no estaremos diagnosticando correctamente la crisis que vivimos y que padecemos. Cuando te refieres a rearme de fundamentos, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, fundamentalmente porque hemos perdido referencias permanentes, porque Europa y España han perdido el sentido de la trascendencia, porque se ha perdido la fe en buena parte y porque seas creyente o no creyente, porque NEOS está abierto a creyentes y a no creyentes, pero creemos en unos fundamentos. Ya había una obsesión enfermiza de destrucción de los mismos a lo largo de estos años, unos años de ingeniería social, de intento no de gobernarnos, sino de transformar las conciencias de las personas. Y eso significa que, más que nunca, es un debate de fundamentos. Es un debate de fundamentos, unos llaman valores, otros podemos hablar virtudes, mandamientos, en definitiva, de lo que hoy está fundamentalmente siendo la causa de un desorden que eso creo que nadie puede poner en duda, porque 3 años desde que hemos nacido parece que han pasado 3 siglos. En cada elección hay un aldabonazo, pero en todos los países europeos, incluso en los Estados Unidos, ¿no?, hay un desorden fundamentalmente por lo que acabo de señalar. En el transcurso de estas respuestas estamos viendo el cartel anunciador de lo que va a ser la presentación de mañana, con los rostros de las personas que vais a intervenir, por supuesto tú, María San Gil, nuestro José Antonio Ortega Lara, José Luis Concepción, hasta hace nada presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Ramón Ayllón, y moderado por Antonio José Mencía Gullón. Buen cartel. Sí, menos yo, los demás son de primera división. Y sobre todo tenemos... Ortega Lara es un referente. Yo tuve la suerte de poder compartir con él los momentos después del secuestro, y he de decir que durante el secuestro y después del secuestro fue una demostración de lo que quiero que sea NEOS, queremos que sea NEOS, ¿no? Es una referencia moral, en mi opinión, indiscutible. Ponéis el acento en el descontento de la sociedad civil, queréis que nos movilicemos. ¿Cómo movilizar esta parte descontenta de la sociedad? Bueno, es una de las preguntas que debemos hacernos, porque parece que muchas veces estamos anestesiados. Parece que lo importante son las siglas de los partidos o incluso las siglas de mi fundación. No es así. Las 2 ideas básicas es que hay que fortalecer fundamentos y hay que fortalecer España. Y esa es, en buena medida, la solución. Es decir, si no rearmamos moralmente nuestra sociedad, no habrá sentido para ese aumento de presupuesto que vamos a tener para una nueva cultura de seguridad y defensa, que la necesitamos. Pero el primer rearme que necesitamos es el rearme moral. Tenemos que saber qué es lo que defendemos. Tenemos que hacer reconocible España. Hoy España es irreconocible. Hoy España está formada por un gobierno de ingenieros sociales y está formada esencialmente por una nación de naciones en las que 2 comunidades nacionalistas parecen que hacen de España no una nación, sino una estructura confederal, ¿no? Hace falta un gran proyecto de reversión. Esto no simplemente exige la alternancia, hace falta un gran proyecto de rearme moral, de reversión, de la ruptura que está padeciendo España, insisto, desde el 2004. ¿Al gobierno de coalición de este país entonces le faltan valores morales? Bueno, es que no es un gobierno de coalición.
es lo que en términos históricos algunos denominamos un frente popular, es un frente, lo que nos gobierna no es una coalición. Esencialmente los tres ejes esenciales son, por un lado, ETA, por otro lado, Esquerra Republicana de Cataluña y por otro lado, el Partido Socialista. Esos son los tres ejes. Luego eso se adorna con un gobierno de coalición, pero no funciona como tal gobierno de coalición, es en el poder. Ellos, todos ellos, saben que lo que no pueden perder es el poder. Entonces, pues vamos a ver lo que no está en los escritos en el tiempo que queda todavía hasta el final de la legislatura. Pero nosotros no somos un partido político, nosotros somos una alternativa cultural. Lo que deseamos es que haya una alternativa política, para que pueda haber un proyecto de verdad, de reversión de lo que es un proyecto de ruptura que ha sustituido a la reforma que presidió la España, en la que yo tuve la suerte de participar en la transición desde la Unión del Centro Democrático, pero ha sido sustituida por un proyecto de ruptura. Y los proyectos de ruptura no tienen límites, no tienen frenos, necesitan siempre romper más y más, no pueden retroceder. Por eso es necesario, indispensable, diría yo, que haya una alternativa política. Pero la alternativa política depende de los partidos, no de neos. ¿Y cómo crees que está actuando la oposición? Bueno, yo lo que creo es que hay que tomar conciencia de fondo de lo que estamos viviendo. Nunca hay que quedarse en la superficie de los hechos. Hay que ir a la raíz. Y España vive desde el 2004 un proyecto de ruptura en el ámbito territorial, en el ámbito moral, en el ámbito de la ingeniería social. El crimen que fue determinante en España durante muchos años ha sido sustituido por la mentira. Un mal llamado proceso de paz, una negociación, lo que ha hecho es que ETA hoy sea el principal aliado del gobierno de Sánchez. Es el aliado que nunca falla. Los demás fallan de vez en cuando, pero el que no falla nunca es ETA. ¿Por qué? Porque es el capitán general de la ruptura, porque así lo hizo en la transición, porque no dejó de romper. Y evidentemente ahora lo único que quiere es mantener a toda costa el gobierno de Sánchez, porque lo necesita más que nunca, porque necesita un frente popular de ruptura en España. Sigo con la oposición, Jaime, porque parece que PP y Vox están condenados a no entenderse, que es lo contrario de lo que puede pasar en un futuro escenario. Bueno, yo creo que todos los resultados europeos confirman que parece que hay dos derechas que se van asentando, una derecha tradicional y una derecha más reactiva. Y es evidente que lo que tiene que haber, en mi opinión, un mínimo común denominador. Son partidos distintos, sin duda tienen orígenes distintos, incluso pueden tener una cierta naturaleza diferente, ¿no? Pero lo importante es una alternativa a un proyecto de ruptura que está haciendo mucho daño a España, que es que está haciendo una democracia irreconocible, en ocasiones parece fallida, es que estamos asistiendo a espectáculos cotidianos en el seno del gobierno. Cada día hay un escándalo, cada día nos sorprende, pero tenemos que ir a la raíz. ¿Por qué sucede esto? Porque es que la ruptura como proyecto, que había perdido en la transición, recuerden los más jóvenes que hubo un gran proyecto entre reforma y ruptura, presidió la transición, ganó la reforma. Pues bien, ahora la ruptura ha ganado la reforma en el frente que nos gobierna. Y hace falta un proyecto de cambio, de reversión, porque si no, no habrá solución. Por eso la fuerza no está en las siglas de uno o de otro, ni la de Neos, por supuesto, que es una humildísima estructura. No, lo importante son los fundamentos y España, que es lo que en estos momentos necesitamos reforzar. Por eso hablo de un rearme moral que necesitamos hoy en España más que nunca. Decías hace unos minutos que esta fundación no tiene vocación política, pero sí que está compuesta por muchos políticos y militantes de diferentes partidos. ¿Esto puede despistar al ciudadano? Bueno, sucede que el presidente y la vicepresidenta están en la política, los demás no han estado en la política normalmente. Es decir, han sido personas de la sociedad civil. Nosotros, tanto María San Gil como yo, sí hemos tenido una trayectoria política en el Partido Popular, pero es evidente que no tiene carácter partidario. Nosotros analizamos más el todo que la parte. A nosotros lo único que nos preocupa es que podamos ayudar democráticamente a desalojar un proyecto perverso para España, que está haciendo mucho daño, que nos está llevando a una democracia fallida, que en ocasiones nos parecemos más a lo que está sucediendo en otras naciones
americanas que lo que sucede en otros países europeos. Una última cuestión ya, Jaime, ¿qué esperáis de vuestra presentación mañana aquí en Burgos? Que recuerdo que es en la Sala Polisón del Teatro Principal a las 19:30, 7:30 de la tarde. ¿Qué es lo que esperáis? Bueno, esperamos que tengamos una buena acogida y que sobre todo haya un grupo Neos Burgos, como tenemos en otras 14 ciudades españolas, que hagan de este debate de ideas, este debate cultural, la razón principal de su presencia. Hay una frase que nosotros decimos muchas veces y que repetiré mañana: hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente. Pero hay que tener un cierto sentido de la trascendencia. Es lo que queremos ayudar, a que también haya un grupo de personas en Burgos que trabajen en esta dirección, no para hacer un partido político, lo reitero una vez más, sino fundamentalmente para dar la trascendencia hoy y mañana, gobierne quien gobierne, a esta dimensión de una sociedad con fundamentos, con valores, con virtudes, porque como muy bien dice el rector de la Universidad CEU Valencia, señala siempre que sin virtudes no hay andamiaje posible en la sociedad. Por cierto, cuando estabas hablando de los fundamentos cristianos, me estaba viniendo a la cabeza una pregunta. ¿Puedo pedirte una valoración sobre el nuevo Papa, León XIV? Yo creo que el mayor error que podríamos cometer es apropiarnos de la figura del Papa hoy. Yo he de decir que desde el primer día hasta hoy me han parecido todas sus intervenciones absolutamente emocionantes, porque está emocionado, porque es consciente de su responsabilidad, porque es consciente de la dificultad también interna de la Iglesia hoy en el mundo, ¿no? Pero no quisiera en modo alguno que Neos se apropiara de la figura del Papa. Nosotros queremos acompañarle en lo que significa, estoy seguro, una profunda dimensión social, una dimensión moral, una dimensión de preocupación del mundo que estamos viviendo. Cuando habla tantas veces de la paz, tiene razón. Estamos viviendo un mundo muy delicado en el mundo, en esta sociedad occidental, y por eso todo lo que está diciendo está bien dicho. Pero insisto, no nos queremos apropiar, sería el mayor error que podríamos cometer todos, y nosotros los primeros, si nos tratásemos de apropiar de las palabras y de la figura del Papa. Pues dicho queda, Jaime Mayor Oreja, presidente de Fundación Neos, mil gracias por estar con nosotros. Mañana a las 7:30, presentación de Fundación Neos en Burgos. Mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Valoración en la mesa, Elías Gutiérrez. Bueno, pues yo creo que ha insistido mucho Jaime Mayor en el tema de los principios y de los valores morales. Y yo lo que pienso es que los principios y valores morales son los que tenemos cada uno internamente, ¿no? Entonces, hay que hacer ver, y me parece bien, que estos conceptos nos los están cambiando. Es decir, yo no tengo tan claro que la sociedad esté cambiando, sino que nos están queriendo cambiar estos valores, o convencernos de que existen otros. Y cada uno tenemos los que tenemos. Yo, por ejemplo, que tengo una formación cristiana, pues lógicamente como ciudadano lo veo, ¿no? Hay cosas con las que no comulgo absolutamente del día a día, y también hay que saber conjugar eso con la cuestión de que España es un país aconfesional. Es decir, España a la vez es un país de acogida, y todo esto yo creo que está íntimamente ligado con la cuestión política, porque se puede desde este tipo de fundaciones o de plataformas levantar conciencias, pero sí que es cierto que la conciencia es la de cada uno, y que luego los cambios realmente, si se pueden realizar, se hacen desde el plano político. Yo creo que ellos, aunque no se atreven a decirlo, lo que intentan es desalojar a este gobierno que en cierto modo provoca
ese cambio o quiere provocar ese cambio social y en la forma de pensar de la gente, y para ello pues yo creo que lo principal, no sé hasta qué punto es que nos convenzan a muchos ciudadanos, sino que creo que lo fundamental es que pongan de acuerdo a PP y a Vox. Si ya de por sí es imposible que puedan Vox desaparecer o integrarse en el Partido Popular, o estas cosas que son de todo punto ahora mismo inviables, que pueda haber puntos de encuentro en torno a estos puntos que se están planteando desde esta fundación. ¿Por qué? Pues porque si estos partidos van a unas elecciones separados, es muy probable que vuelva a ocurrir exactamente el mismo resultado que en las pasadas elecciones. Yo creo que esto es un levantar conciencias, y un levantar más conciencias, creo que a las direcciones del Partido Popular y de Vox, que a los ciudadanos, que yo creo que también está bien que nos lo hagan ver, pero que tenemos bastante claro cuál es la situación. Sí, pero de alguna manera, lo ha dicho bien claro, ellos quieren que todo el mundo reflexione, como que igual vivimos en un mundo muy deprisa, igual hay carencia de valores, efectivamente. Lo que piden es una reflexión. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es felicitar a la Fundación Neos, porque da igual Fundación Neos o cualquiera otra que se precie, el hacer una parada y un llamamiento a valores, principios, y tal, ya no deja de ser una cosa que hay que acoger, porque la gente, la sociedad que vivimos, pues está deshumanizada, y efectivamente la figura de Jaime Mayor, que encabeza este proyecto, pues a mí me parece que es una persona coherente, con una trayectoria intachable, cristiano, y efectivamente esta fundación, presidida por él, pues cuanto menos me merece escucharla y hacerle seguimiento. Es verdad que regenerar la vida social y política pues es una tarea complicada, y que además yo creo que en el caso de los partidos políticos se debe hacer desde dentro de los propios partidos, porque al final yo creo que el origen del problema de la clase política que tenemos son los propios partidos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando en un partido político no se elige a los mejores, a los más formados o a los que tienen más valores, porque hay que dar ejemplo, de honestidad y de otras cosas para gestionar los presupuestos públicos, los dineros públicos, pues efectivamente yo creo que, aunque son expolíticos muchos de ellos que nos hablan, pero es verdad que cuando eran políticos, pues a mí Jaime Mayor, por ejemplo, tengo un recuerdo estupendo, porque de la terna para suceder a Aznar, que él estaba en esa terna con Rajoy y con Rato, pues a mí era el que más me gustaba. Y efectivamente ojalá hubiera sido él. Probablemente el Partido Popular sería otro hoy en día, de la mano de Jaime Mayor. Y en todo caso creo que él tiene mucho que aportar, y ahora desde la Fundación Neos la gente que le acompaña me merece mucho crédito también, y bueno, pues vamos a ver la evolución de esta fundación. Yo creo que os vais a sorprender de la cantidad de gente que va a ir mañana a la presentación. Seguro que sí. Sí, yo me alegraría, porque vamos a ver, las personas que se anuncian, cada uno en su faceta, son referentes morales, ¿no? Y me ha gustado mucho la presentación o el anteproyecto de presentación que nos hace Jaime Mayor hoy aquí, porque creo que tienen que explicar a la gente, claro, decir, oye, es que es bueno que ahora mismo todos los años a todas las personas, es que me parece tan injusto, por ejemplo, una persona como José Antonio Ortega Lara, que ha pasado por lo que ha pasado, cosa de la que no se va a recuperar ya nunca, que moralmente toda esa gente, todo ese entorno de familias, de familias que han perdido a uno o a dos miembros, ha habido viudas, ha habido, más de 1000 o cerca de 1900 y pico atentados, y que ahora los asesinos sean recompensados con todo tipo de prebendas, tanto en cuanto a yo la verdad es que moralmente es de una bajeza tal que tiene que hacer reflexionar a mucha gente.
Yo lo que quiero o me gustaría que hicieran ver, y yo creo que desde el punto de vista moral o desde el punto de vista religioso o cristiano, no olvidemos que la fundación de Europa tiene un origen en el cristianismo, sí. Creo que aquí deben de integrarse personas con absoluta normalidad, tanto de derechas como del centro como de izquierdas. Eso es. Es decir, eso sería lo ideal en este tipo de fundaciones, ¿eh? Y bueno, pues ojalá que esto remueva conciencias. Bien, bueno, prácticamente hemos monopolizado el asunto con la entrevista de Mayor Oreja y luego los comentarios tanto de Elías como de Jesús Mozas, pero también quiero hablar de algo de actualidad municipal, porque el futuro túnel de la calle Santander sigue generando controversia. El Grupo Municipal Socialista ha insistido hoy en que si se va a ejecutar será necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana, porque el proyecto afectaría a la movilidad y entra en contradicción con el plan. En el PP responden que los socialistas solo buscan poner palos en las ruedas al proyecto Expande. Para el Partido Socialista es indispensable modificar el Plan General de Ordenación Urbana para ejecutar el túnel de la calle Santander, porque dicen afecta a la movilidad. Por ejemplo, en la calle Condestable, que figura en el plan como peatonal y que pasaría a ser, según los socialistas, parte de una glorieta con tráfico intenso. Enhorabuena, propietarios de un piso en esa manzana. Si ustedes pensaban que tenían una de las mejores ubicaciones de Burgos, a partir de ahora van a vivir, si se desarrolla el túnel de la calle Santander, dentro de una glorieta. Además, critican la viabilidad técnica del túnel porque aseguran la calle Santander es muy estrecha para 2 carriles de circulación, con las consecuencias que puede acarrear en el caso de que se produzca un accidente en el interior. Pero también alertan de que podría provocar problemas en el flujo de las aguas subterráneas y en los edificios cercanos por las vibraciones. Si ves que se va a hacer el túnel de la calle Santander, sal corriendo a un notario a que haga un levantamiento del estado actual de tu casa, porque con las vibraciones les van a pasar cosas. Desde el equipo de gobierno acusan al Partido Socialista de querer frenar el avance del proyecto por motivos puramente políticos y sostienen que no es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Técnicamente yo discrepo profundamente de lo que manifiesta el señor Garavito y, por tanto, de lo que dice el portavoz del Partido Socialista. Hombre, en la política de poner palos en la rueda, pues es lógico que se quiera decir que hay que modificar eso y que vendrán las penas del infierno detrás. Una modificación de plan general se vota en el Pleno. Y como están promoviendo esto en minoría, pues a lo mejor van al Pleno y lo pierden y se terminó el túnel de la calle Santander. En el Partido Socialista amenazan con acudir a la instancia que sea necesario si no se modifica el Plan General de Ordenación Urbana, mientras en el PP insisten en que siguen adelante con la hoja de ruta. Esperan reunirse con Vox la próxima semana para que pierda sus reticencias, han dicho, e intentar ir de la mano en el proyecto Expande. Pues queda pendiente esa reunión. Jesús, podemos decir que hoy ha sido el día de meter miedo a los burgaleses. Bueno, aquí ya nos hemos pronunciado bastante sobre el plan Expande, y es verdad que yo creo que en rasgos generales es un proyecto ambicioso y bueno para la ciudad. La parte de la calle Santander quizás sea la más controvertida y efectivamente es una zona muy estrecha y hacer ahí un túnel va a ser complicado. Yo no soy técnico, pero el sentido común me dice que va a ser una cuestión bastante complicada, no imposible. Imagino que ya habrán estudiado de alguna forma todo esto. Pero el Partido Socialista, vuelvo a decir lo mismo que ya he dicho otra vez, es un proyecto importante para la ciudad y debe apoyarlo con sus modificaciones o con sus iniciativas. Pero creo que en esto todos los grupos políticos tendrían que estar. Hay muchos millones de euros en juego y dar un aire nuevo a esta ciudad, y creo que tiene que ponerse de acuerdo. No solo Vox y el PP, sino también el PSOE tenía que aprovechar este tren para sumarse a él y dar un empujón a esta ciudad que lo necesita, y ese dinero público hay que gastarlo en esta importante obra que creo que es fundamental que se lleve a efecto. Elías, finalizamos contigo. Pues esta política de meter miedo a la gente, diciéndole que van a haber grietas y todo esto, ya la tenemos muy vista. Tenemos muy vista porque así está Gamonal hoy. Un barrio que ha quedado anclado en los años 70. Esta política de meter miedo diciendo que en Eladio Perlado se van a caer las casas por hacer un túnel, ahora Avenida de Derechos Humanos, pero entonces cuando ocurrió Eladio Perlado, es ya muy vieja. Yo entiendo la postura del Partido Socialista, es decir,
son oposición, el equipo de gobierno está en minoría y lo entiendo. Pero decir que en la calle Condestable, va a ser una glorieta, todos los que pasamos, casi todos los días, por lo menos yo, por la calle Condestable, es para, ya no sé, yo que soy cristiano, pues santiguarte, porque dices, ¿qué está diciendo este hombre? Es decir, la calle Condestable es una calle bastante estrecha entre el antiguo Hotel Condestable y los edificios que hay al lado, y esta calle, por la que ahora circulan vehículos, pasaría a ser peatonal, con lo cual los beneficios para los vecinos serían todos, ¿vale? Que luego en la zona que confluye con la avenida del Arlanzón, un poquito más adelante, vaya a ver la entrada del túnel y demás, claro. Y una obra de un túnel, todos sabemos que es complicada. ¿Cómo no va a haber agua? Si confluye el Arlanzón, confluye el Vena, eso, vamos a ver, para eso están los técnicos, pero es que hacer un túnel por la calle Santander, quiero recordar que cuando se rehabilitó la Casa del Cordón, posiblemente en la Casa del Cordón se hiciera la obra de ingeniería más importante o más difícil y complicada que se ha hecho en la historia de la ciudad de Burgos, que es apear, es decir, levantar la Casa del Cordón entera para hacer la obra. Entonces, que no me vengan a mí un técnico con prestigio como es Garavito, diciéndome que una obra no se puede hacer. Hoy en día técnicamente se puede hacer absolutamente todo con las garantías necesarias. Pues hasta aquí tenemos muchísimo más tiempo para hablar de Expande Burgos, que va a ser de los temas más importantes de esta legislatura y de las que vengan, si se termina a materializar, claro. Jesús Mozas, gracias, buenas noches. Encantado, buenas noches. Elías Gutiérrez, lo mismo, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues tendremos un amanecer menos fresco que hoy, pero con algo de lluvia por la tarde. Ya por la noche saldrá el clásico viento nuestro del nordeste y refrescará mucho el ambiente. Descansen, si quieren nos vemos mañana. Buenas noches.